Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle como siempre. En esta ocasión, cerrando la semana a través de vía telemática, vamos a estar el día de hoy más adelante visitando el noroccidente, concretamente en Puerto Quito, dándoles a conocer también a ustedes noticias que son súper positivas para la provincia de Pichincha, ¿no? Porque la prefectura tendrá bien el día de hoy llevar adelante la apertura e inauguración de un nuevo centro Pichincha Bicentenaria en Puerto Quito, que va a atender a toda la zona del noroccidente de Pichincha, con los servicios que ustedes ya conocen que brindan estos centros bicentenarios, ¿no? Con Guarmi Pichincha, con la atención de primera que tiene este sistema, este programa muy bien diseñado de eh, atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar, violencia machista, violencia de género, eh, con asistencia legal, con ayuda psicológica, con trabajadores sociales y también, por supuesto, los servicios de atención en salud con los que cuenta Pichincha Humana y que son tan buenos y que sirven pues a la población. Así que vamos a estar por allá hoy, por eso no les acompaño en vivo en el estudio porque estaremos ya trasladándonos para Puerto Quito y el noroccidente. Así que vía telemática hoy, viernes 14 de junio, estamos compartiendo este espacio con ustedes, enviándoles el saludo de siempre, cordial, afectuoso, cariñoso y agradeciéndoles también, por supuesto, por la enorme sintonía con la cual nos acompañan todos los días, ¿no? Igual sabemos que estamos junto a ustedes, que nos sintonizan, que tenemos una gran acogida no solo en Pichincha, sino también en el resto del país y, por supuesto, en la comunidad de ecuatorianos que viven en el exterior. Los hermanos migrantes, pues también sabemos que tenemos una gran acogida y una enorme sintonía. Así que muchísimas gracias y un abrazo para todas y todos ustedes. Em, Hoy ustedes saben, y esto va a ser motivo del comentario también más adelante, se llevará a cabo la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional para tratar este pedido de la justicia de autorizar por parte de la Asamblea el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por un supuesto delito de concusión. Han tratado de vincularle a la señora Abad con este delito que en primera instancia estaba tipificado como de tráfico de influencias, en el cual estaba pues relacionado, vinculado su hijo, Francisco Barreiro, que fue incluso detenido durante algunas semanas y que estuvo en prisión en la cárcel de La Roca en la ciudad de Guayaquil. Así que hoy la Asamblea tendrá que resolver sobre este asunto y sobre eso sí vamos a comentar más adelante, pero antes yo quería compartir con ustedes información que se ha hecho pública el día de ayer y que tiene que ver con un caso sobre el cual el país entero está demandando desde hace ya 10 meses atrás, um, la verdad. Y tiene que ver con respecto del asesinato de Fernando Villavicencio. Y hay, digamos, información nueva sobre este tema porque a esta hora la comisión ocasional que se encargaba de investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial durante las elecciones excepcionales que se llevaron a cabo durante el año pasado, concretamente en agosto, la primera vuelta, ha emitido ya un informe y la prensa ha recogido parte de ese informe y han publicado ya algunas notas que tienen que ver y hacen referencia justamente al contenido del mismo. El asesinato de Fernando Villavicencio fue un crimen político. Esa es la conclusión a la que ha llegado esta comisión. Se han demorado eh, algunos meses, ¿no? Lo que lleva en funciones la actual Asamblea Nacional, desde noviembre del año pasado para llegar a esta conclusión. Es un crimen político, así concluye el informe. El informe se conocerá, o se conoció el día de ayer, perdón, y la comisión ocasional que investiga este hecho ha concluido este informe borrador que señala que Villavicencio fue
un blanco de la delincuencia política. Están, no sé si categorizando ya un nuevo tipo de delincuencia, ¿no? La delincuencia política. Ellos ya etiquetan directamente aquello. Fue un blanco de la delincuencia política, no para la delincuencia común, es lo que dice el informe. Su asesinato debe investigarse y recordarse como un crimen político en el marco de la guerra que libra la sociedad ecuatoriana con las mafias y las organizaciones criminales. Así lo reseña el texto en su página 96. De hecho, la delincuencia común, a partir de de la intervención de gatilleros, de sicarios, finalmente es la que termina cobrando la vida de Fernando Villavicencio. Hay participación de la delincuencia común, por supuesto. Lo que habría que determinar con precisión es las motivaciones que llevaron a que estos sicarios ejecuten la orden que no sabemos quién les dio. El documento explica que Fernando Villavicencio generaba incomodidad en ciertos sectores por sus investigaciones periodísticas como Arroz Verde o también bautizado por la Fiscalía como el caso Sobornos. De hecho, ellos ya están mezclando algunas de las investigaciones que generaba Villavicencio, muchas de ellas cuestionadas por cierto sector, no solo de la política, sino también del propio periodismo que era crítico del trabajo de investigación que llevaba adelante Fernando Villavicencio. Eh, y así algunos otros temas que él iba publicando, ¿no? Y que iba revelando en sus investigaciones. En el acápite 6.2 se asegura que existieron funcionarios públicos, políticos y periodistas que coordinaron ataques y búsqueda de información personal de Villavicencio. Entre ellos se salpica al periodista Anderson Boscan, de quien aseguran acordó con Leandro Norero ocultar información a Fernando Villavicencio en la investigación que llevaba a cabo en la Comisión de Fiscalización, como consta en el proceso del caso Metástasis. También se señala a funcionarios del EQ 911 de entregar la ubicación de Villavicencio. Aquí hay algunas cosas sobre las cuales hay que precisar. Información que tratan de acomodarla en este informe con ciertas fechas y con ciertos acontecimientos. Han mencionado que un periodista, en este caso Boscan, coordinaba ciertas cosas con Leandro Norero. No se olviden que Villavicencio es asesinado en agosto, el 9 de agosto del 2023, y que el señor Norero, este delincuente, capo de uno de los cárteles del narcotráfico y de estas, líder de estas bandas de crimen organizado del país, fue asesinado dentro de una cárcel en octubre del 2022. Entonces, ¿qué tipo de relación hay entre, digamos, esto que ahora tratan de mencionar o de vincular al caso del asesinato de Villavicencio? De que Boscan coordinaba ciertas cosas, ocultaba información de las investigaciones de Villavicencio en coordinación con Norero. Si el asesinato de Villavicencio se lleva adelante el 9 de agosto del 2023 y Norero es asesinado en octubre del 2022, es decir, casi un año antes, ¿no? Del asesinato de Villavicencio. No hay ningún tipo, al menos digo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, utilizando ningún tipo de metodología científica o investigativa, sino simplemente el sentido común que tienen ustedes y que tengo yo, de que simplemente por el tema de las fechas no hay ningún tipo de coincidencia. Y creo que acá, me parece, están cayendo en un error de pretender vincular, en este caso, a un periodista sobre un hecho sumamente grave, como es el asesinato, no solo de una persona, de un padre de familia, de un hermano, de un tío, de un esposo, como lo era Villavicencio, de un ser humano, sino de un candidato presidencial. Me parece que no están dimensionando, por supuesto, la gravedad de los señalamientos que están haciendo en este informe. Y ojo, yo menos que nadie en este mundo pretendo
actuar o ser o hacerme pasar por abogado defensor de los periodistas de la posta, menos todavía de ellos. Sería el último en defenderlos, pero me parece que acá sí se está cometiendo un grave exceso eh, sobre la base de un montón de especulaciones y de lucubraciones. Excepto que los señores, ojo, los señores de la comisión tengan mucha más información, muchísima más información y cuenten con todos los elementos de convicción como para sentirse absolutamente respaldados y facultados para hacer un señalamiento de este tipo. Es gravísimo esto. Por otro lado, ¿qué se menciona? Y que esto sí me parece a mí es muy delicado y esto no aparece únicamente en la investigación y el informe de la comisión ocasional que ha conformado la Asamblea, sino que aparece también en otros momentos y en otro tipo de seguimientos que se ha hecho al asesinato de Fernando Villavicencio. Y tiene que ver con la filtración de información por parte de una institución que se debe al Estado. Y en este caso, siendo el Estado central, al gobierno nacional. Porque este informe no ha revelado nada nuevo, ha revelado algo que ya se lo había mencionado, que ya se lo dijo en una serie de investigaciones y publicaciones que tenían que ver con este caso en particular. Y es que funcionarios del ECU 911, de este sistema integrado de seguridad, que está diseñado supuestamente para velar por la seguridad de todas y todos los ciudadanos de este país, habrían entregado información de la ubicación y los movimientos de Fernando Villavicencio a alguien. Y ahí hay una serie de interrogantes y de preguntas que bien podrían hacerse ustedes y que me las he hecho yo desde ayer que revisé las primeras notas de prensa sobre las revelaciones de este dichoso informe del caso Villavicencio. El ECU 911 forma parte de un sistema integrado de seguridad. Es un ente público. Son funcionarios públicos quienes de allí trabajan. Se deben al gobierno nacional. En ese momento al gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Y el Ministerio del Interior estaba a cargo en esa época de el eh, señor Juan Zapata, del coronel Juan Zapata, recientemente censurado por la Asamblea Nacional después de un juicio político. La pregunta es, ¿quién les ordenó a los funcionarios del ECU 911 primero que le hagan un seguimiento a Villavicencio? Si es que ustedes me dicen a mí, no, de hecho hay informes que bajo los cuales el ECU 911 estaba haciendo un seguimiento por temas de seguridad a todos los candidatos presidenciales, pero los informes de seguridad se los entregaban al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al secretario de Seguridad, al presidente de la República para decirle, presidente, ¿sabe qué? La fuerza pública, la policía, los militares están haciendo un gran trabajo brindando y garantizando la seguridad de los candidatos y todos los candidatos están bien cuidados, bien resguardados y nosotros estamos haciéndoles el seguimiento pertinente, así que aquí tiene la información de todos los días de cada uno de los candidatos. De ser el caso, eso sería además inaudito y hasta terrible, ¿no? Que un gobierno esté haciendo seguimiento a los candidatos presidenciales, excepto si digamos, actuarían de buena fe y el presidente de ese entonces habría estado sumamente preocupado por la seguridad de los candidatos y habría pedido que se haga ese tipo de seguimiento. Pero aún así resultaría realmente contradictorio, grave, muy peligroso que se le entregue ese tipo de información al presidente y que, es más, estos señores hagan ese tipo de seguimientos a los candidatos, porque los candidatos obviamente tienen cientos de reuniones semanalmente, eh, se discuten muchos temas, de esos temas, pues muchos terminan siendo privados, eh, y cada uno de esos temas, no digo que por ser privados sean malos, sino que pueden obedecer, por ejemplo, a lineamientos de su estrategia política, de su campaña, de sus comerciales, de su pauta publicitaria, de sus discursos, de sus asesores, en fin. El tema es que no, acá aparentemente estaban haciendo seguimiento única y exclusivamente a Villavicencio. Entonces la pregunta es,
¿Quién les ordenó a los funcionarios del ECU 911 que hagan ese tipo de seguimiento al candidato Fernando Villavicencio? Primera pregunta. De entrada, ¿quién les ordenó? Y después, por supuesto, ¿a quién entregaban esa información? Esa información debe haber tenido un destinatario y ese destinatario habrá que preguntarles y debe haber, por supuesto, funcionarios dentro del ECU 911 que deberían y tendrían que responder esa pregunta que además es bastante obvia. ¿A quién entregaban esa información? ¿Quién era el destinatario de esa información? ¿A quién le interesaba tanto saber los movimientos, la ubicación, no solo del candidato Villavicencio? Ojo, y esto también es sumamente grave. Olvidémonos por un segundo de que se trata de Villavicencio. Alejémonos y despojémonos de cualquier tipo de postura que tengamos con respecto, o visión, o conceptos que tengamos con respecto de la forma de actuar de Fernando Villavicencio. Pero acá no se entregaba únicamente información personal de él sobre su ubicación y sobre sus movimientos. Según el informe, también se entregaba información personal y hasta familiar. Contaban con información correspondiente, por ejemplo, a la dirección de la residencia de Fernando Villavicencio y la identidad de las personas del círculo familiar más cercano de Fernando Villavicencio. Pregunto, el EQ 911, empezando por ahí, ¿para qué necesitaba información relacionada con la residencia, por ejemplo, de Villavicencio o la ubicación o los movimientos de su círculo familiar más cercano? Ni siquiera el EQ 911. Ahora, por temas de seguridad, yo entendería que sí, por supuesto. Su esposa, que entiendo en esos días ni siquiera estaba acá, estaba en el exterior. Recordarán ustedes que la esposa de Villavicencio regresa a los Estados Unidos después de sucedido el asesinato. Pero Villavicencio tenía hijas, o tiene hijas, viviendo en Ecuador. Villavicencio también tenía un tío muy cercano y tiene, creo que, hermanos, ¿no? Tiene a sus padres con vida todavía Villavicencio. Entonces, eh, si era para garantizarles la seguridad a sus familiares, yo podría entender, ok, está bien que este sistema de seguridad también cuente con información de la familia de Villavicencio para darles protección, pero no, el problema es que esa información, no solo de la ubicación y movimientos del candidato, sino de su familia, de la residencia de su familia, llegaba a manos de quienes actuaban como abogados o como operadores de estos grupos delincuenciales. Eso sí es grave. De ahí que a mí me parece la comisión, eh, no sé si con este informe y con la entrega de este informe, ha abonado a esclarecer este hecho o ha terminado contaminándolo todavía más, porque la justicia, a través de sus investigaciones, que deberían ser además absolutamente técnicas y absolutamente objetivas, y que deberían estar enfocadas en determinar la verdad de este caso, como de todos otros, podría terminar contaminada por un pronunciamiento de un ente que es inminentemente político, como en este caso estamos hablando de la Asamblea Nacional, que es además del primer poder del Estado, pero es un organismo completamente político. Y este pronunciamiento, este informe, es también político. ¿Y qué dice este informe político? Dice que la motivación del crimen de Fernando Villavicencio fue política. Y yo podría creer que sí, por una cuestión incluso hasta conceptual, porque asesinaron a un político. Porque asesinaron a un político en una coyuntura extremadamente política.
como lo es una elección presidencial. Entonces, sí podría concluir yo también, muy superficialmente y también muy irresponsablemente, de que se trataba de un crimen político. ¿Por qué? Porque se trata de un candidato presidencial, es decir, de un político que representaba a un partido político y que estaba en medio de un proceso político. Estábamos en medio de unas elecciones, ¿no? Podría concluir de que se trata de un crimen evidentemente político. Pero más allá de eso, hablar de delincuencia política por simples presunciones, me parece a mí que es un asunto absolutamente irresponsable y que en este caso, insisto, lejos, lejísimos de pretender eh, ayudar a dilucidar este caso, a saber la verdad, a destrabarlo, a despojarlo de cualquier tipo de apasionamiento que cegando, ya sea la justicia, los medios de comunicación que están involucrados en investigación o cualquier otra cosa. Me parece a mí que lo que hace es sembrar incluso más dudas y alimentar la opacidad que hay detrás de este caso que lamentablemente ha sido manipulado al extremo, incluso por las personas más cercanas al círculo propio de Villavicencio, ¿no? Si ustedes se ponen a revisar una por una las declaraciones de su esposa, de sus hijas, de sus hermanas, de su tío, que después de asesinado el candidato estaba peleando justamente por ser él quien lidere la candidatura presidencial. En fin, hubo una serie de declaraciones a las cuales, por supuesto, también en ese momento se sumaron algunos medios de comunicación que nunca ayudaron a esclarecer este hecho. Después podríamos sentarnos a conversar un programa entero sobre la novela que se armó a partir del artefacto telefónico de Villavicencio y todo lo que se dijo, que se lo había arrojado al río Tomebamba, ¿no? Que quien arrojó el teléfono fue la hija. Después la hija fue desmentida por la esposa que terminó diciéndole a un medio de comunicación que el teléfono tenía una copia y que esa copia del teléfono fue enviada hacia los Estados Unidos para que el FBI pueda empezar a hacer las investigaciones. Y después fue una fiscal, me parece, de este propio caso, la que dijo que sí, que el FBI había hecho el espejo del teléfono de Villavicencio en los Estados Unidos, habían sacado una copia de la información y habían mandado la información por un correo, ¿no? Por una empresa de correos hacia el país sin ningún tipo de seguridad, ni nada por el estilo. Entonces, hay un montón de elementos, hay una serie de episodios dentro de toda esta historia. No voy a decirle de esta telenovela porque me parece a mí que es un caso extremadamente serio que hay que abordarlo también con toda la seriedad posible, pero dentro de toda esta historia han ido sumándose una serie de acontecimientos que lo único que han hecho, insisto, es abonar a la falta de transparencia. Y esa falta de transparencia, esa insisto una vez más en el uso de la palabra, irresponsabilidad con la que se ha manejado, en particular este caso, difícilmente nos va a ayudar a los ecuatorianos a saber la verdad. Así que acá, por lo menos de lo poco que se ha visto, de lo poco que he visto yo con respecto del contenido de este informe, primero me parece que es muy grave ese señalamiento que se hace del periodismo. Si bien ustedes habrán visto y fuimos testigos de que en la última parte de, de esta historia, a partir sobre todo de enero del 2023, cuando la Posta empieza a publicar información relacionada con el caso El Gran Padrino, caso Encuentro, denominado después así por la Fiscalía, eh, la relación entre este medio de comunicación y el candidato Villavicencio empieza a deteriorarse. No hay que olvidarse que tanto Boscán como Vivanco junto a Villavicencio eran amigos, eran incluso del mismo círculo de periodistas identificados con una corriente política eh, anticorreísta, ¿no? Eran parte de ese mismo círculo, eh, como para después pretender ubicarlo a Boscán en el andarivel de los enemigos de Villavicencio, que incluso pretendían asesinarlo. A mí me parece
que ahí hay un exceso. Y a estos señores, a los cuales hay mucha gente que les cree, que les escucha, les ve, ahora a partir de estas confesiones que han empezado a circular en una suerte de podcast, eh, les, además que ahora son parte de su audiencia, pero antes les podían acusar de lo que sea, pero a mí me parece que acusarles o pretender acusarles de un asesinato es un asunto ya de palabras mayores y muy grave. Y ahí me parece que sí hay que actuar con mucha más mesura. Yo insisto una vez más, no soy de poner las manos al fuego por nadie. En este caso no pongo las manos al fuego por nadie, pero sí me parece que hay que entrar por lo menos dudando de, de estas afirmaciones que pretenden hacer los legisladores que conformaron esta comisión con este informe, ¿no? Porque me parece que es un señalamiento bastante arriesgado y quiero nuevamente repetirlo, hasta irresponsable. Lo que sí creo es que hay que, porque no han descubierto nada nuevo, repito lo que les dije hace un momento, con el tema del ECU 911 y la participación de algunos de los funcionarios del ECU entregando información, ahí me parece que sí hay cosas sobre las cuales hay que investigar. ¿Quién ordenó que se haga seguimiento? ¿Quiénes fueron los funcionarios que hicieron ese seguimiento? Eh, ¿Y quiénes fueron los destinatarios justamente de esos informes? ¿A quiénes les llegaba la información sobre dónde estaba, qué hacía, qué hora, en qué momento, con quién? Porque de ahí se arroja, digamos, una serie de, de lucubraciones, como por ejemplo que eso pudo haber sido determinante para saber el momento, la hora y el día exacto en que tenían que ejecutar la orden de asesinarlo, ¿no? Porque sabían perfectamente bien dónde estaba, qué hacía, los movimientos y demás. Y después, yo sí quisiera saber un poco más con respecto de el trabajo que estaba en manos de el equipo de la seguridad de Fernando Villavicencio, de quién recibían órdenes y por qué la comandancia de policía no se ocupó de darle la seguridad que requería un candidato que tenía un perfil de riesgo del 93% y que después del presidente de la República de la época, de Guillermo Lazo, y después de la fiscal general, debía haber sido Villavicencio la prioridad número uno, insisto, después de Lazo, después de la fiscal. La seguridad de Villavicencio tenía que haber sido la responsabilidad número uno del Estado, porque indudablemente que en un país donde reine la razón o el sentido común, que no es precisamente este país, uno donde va a voltear a ver es justamente en los responsables de la seguridad del candidato. Quienes estaban a cargo de la seguridad de Villavicencio eran policías. Y esos policías tenían superiores. Y esos superiores, yo me imagino, que obedecían las órdenes de la Comandancia General y del Ministerio del Interior, que en este caso es el Ministerio de la Policía. ¿Qué tipo de órdenes les dieron? ¿Qué tipo de disposiciones les dieron? ¿Qué cosas les dijeron que no hagan? ¿Y por qué no acogieron las sugerencias del jefe del Cuerpo de Seguridad de Villavicencio de brindarles más equipos, más vehículos, un vehículo de hecho blindado, que era lo que tanto se comentaba en aquellos días, pero darles por lo menos lo necesario como para poder garantizar la seguridad del candidato? Creo que ahí también hay una serie de dudas que no se han despejado y que podrían en algún momento también ayudar a llegar a determinar los niveles de responsabilidad para poder en algún momento saber o tener algo de luces con respecto de quiénes fueron los mentalizadores y los autores intelectuales de un delito tan grave como este, el magnicidio de un candidato presidencial. Porque no solo hay, hay actos eh, como estos del ECU 911 y las órdenes de mandar a hacer seguimiento y entregar información. También puede haber otros hechos que podrían determinar niveles de responsabilidad por las omisiones a la hora de ejecutar órdenes o acoger las sugerencias del equipo de seguridad de Villavicencio. Por omisión también puede haber algún nivel de responsabilidad en este caso. Y eso es algo sobre lo cual poco se ha dicho, muy poco se ha dicho, y sobre lo cual el país también debería estar debatiendo y discutiendo. Después nos quedamos hablando un montón sobre el tema de los intereses políticos, de
por supuesto, quién lo iba a reemplazar en la papeleta, etcétera. Pero en ese momento poco se habló y después también muy poco se habló con respecto de el trabajo que tenía que hacer la Policía Nacional a la hora de proteger a Villavicencio y las disposiciones que tenía que haber dado la comandancia de aquella época a manos del general Salinas, ¿no? Bien, hoy viernes 14 de junio es un día de definiciones también en la política de este país. Las declaraciones de la jornada de ayer de algunos legisladores, de varias además de las bancadas que conforman el Pleno de la Asamblea, a esta hora, a mí que no me especializo en ser un adivino, que no soy ni mucho menos un pitonizo de la política, no me faculta a decirles a ustedes cuántos votos va a haber a favor o en contra de dar la autorización para que la señora Verónica Abad, vicepresidenta de la República, sea o no sea enjuiciada por la justicia ordinaria de este país. Yo no sé si va a haber 50 votos, 60, 70, 80 o 92 o más de 92. No lo sé. Es a esta hora un misterio. Yo ayer un poco quizás también eh, basándome en las posturas políticas que puede tener una organización u otra, me arriesgaba a decir que la bancada de la Revolución Ciudadana tendrá sus 48 votos seguro en contra de esta decisión, porque lo otro sería darle la razón al presidente Noboa. Y yo no sé si a este momento, a esta hora, la Revolución Ciudadana esté dispuesta a darle la razón, y más todavía en una disputa como esta, al presidente, tan importante que es prácticamente salirse con la suya en lo que, sin lugar a dudas, es una suerte de capricho, ¿no? Yo sí quiero insistir, voy a insistir en el hecho de mencionar que la decisión de poner a Abad en la papeleta y como candidata vicepresidencial fue decisión de Daniel Noboa, no creo que haya sido decisión de nadie más, ¿no? Eh, y ahora el interés de querer deshacerse de la señora Abad, de sacarla del juego, de sacarla de, del medio para poder encargar a otra persona que no sea ella la presidencia de la República cuando Daniel Noboa se inscriba como candidato a la reelección, también es una decisión de Noboa. Y no sé si en este momento, insisto, partidos políticos que son de frente oposición a este gobierno están dispuestos a cumplirle esos deseos y a cumplirle ese capricho al presidente Noboa, ¿no? El de deshacerse de su vicepresidenta para poder encargar a quien él quiera la presidencia cuando sea candidato. Entonces yo me arriesgué a decir eso ayer. Ahora, yo la verdad no lo sé y no voy a actuar, insisto, como adivino, para ponerme a hacer cálculos de si hay o no hay. Lo cierto es que para autorizar el juicio político a la vicepresidenta Bat se requieren 92 votos. Y ese número, que corresponde a los 2/3 de la Asamblea, lo que se denomina una mayoría calificada, es un número muy importante y al mismo tiempo, a ratos, cuando hay esta suerte de atomización del Pleno de la Asamblea, es un número muy complicado, muy difícil de encontrar, ¿no? Ha pasado antes, por ejemplo, para la Asamblea, ratificarse en un texto que fue vetado por el presidente, tener que buscar los 92 votos, era una misión muy complicada. Ahora, por la situación política también, para el presidente Noboa y para su bancada y para su gobierno, me da la impresión de que conseguir esos 92 votos también es una misión muy difícil, pero que no, creo yo, tomando en cuenta lo volátil que es la política en este país, no podría capaz resultar imposible, tomando en cuenta situaciones que han ocurrido antes en el pasado en la política de este país. Y yo sí quiero referirme a una declaración que habría dado la jefa de la bancada de gobierno, la señora Valentina Centeno, con respecto de esta situación tan particular que en este momento está viviendo el Ecuador y la disputa entre el presidente y la vicepresidenta de la República. La señora Centeno había manifestado que este no es un tema político, que es un tema de justicia,
Así mencionó en una declaración que dio ayer a los medios de comunicación respecto de la decisión que deberá tomar a esta jornada del día viernes la Asamblea Nacional en el Pleno sobre la autorización de enjuiciamiento de la vicepresidenta Abad. Agregó que estarán vigilantes de la resolución del legislativo y resaltó que no se debería obstruir a la justicia y velar por intereses políticos. Yo insisto y quiero, ojalá coincidir con muchos de ustedes en lo que voy a mencionar y en lo que voy a decir. Pero creo que a la clase política del Ecuador le hace falta ser un poco más coherente, porque a diferencia de lo que menciona la legisladora Centeno, de que no es un tema político, de que es un tema de justicia, esas fueron sus declaraciones, eh, no es porque yo lo crea, es porque así lo vemos todos los ecuatorianos, además, es evidentemente un tema político. Porque fue político el hecho de que no le hayan invitado a celebrar los resultados de la segunda vuelta el 15 de octubre del 2023. Fue una decisión política que el presidente y su equipo de gobierno, su equipo de protocolo, no le haya invitado a su vicepresidenta de la República a las recepciones que se dieron durante la jornada del 23 de noviembre para la posesión, porque no se estaba posesionando un presidente, se estaba posesionando un gobierno y junto a él, junto al presidente, se estaba posesionando la vicepresidenta de la República, pero le excluyeron del almuerzo, de la cena, del cóctel, bueno, le excluyeron de todo. Y después, por último, digamos, la cereza de este pastel político la pone el gobierno cuando decide políticamente encargarle una misión política a miles de kilómetros de acá. Cuando el presidente Noboa decide que la señora Abad vaya a Israel para tratar de conseguir un imposible y encargarle una misión imposible, está tomando una decisión política. Y el origen de este conflicto no es un origen judicial. Y si habría sido ese el origen, finalmente el responsable de todo esto, estimada legisladora Centeno, es el presidente Noboa, quien eligió a la señora Abad como candidata a la vicepresidencia de la República. La pregunta es, ¿por qué no la eligió a usted? ¿Por qué no le eligió a Sade Fritzl? ¿Por qué no la eligió a este, cualquier otra de las ministras, a Diana Jacome, que estuvo ahí de candidata vicepresidencial de Topic? Podría haberse anticipado una llamada telefónica de Novoa, ¿no? Pero a la señora Sommerfield, pero fue el señor Novoa quien la puso a Verónica Abad como compañera de fórmula y esa, estimada legisladora Centeno, eso también es una decisión política. Si el origen hubiese sido judicial, y si ustedes habrían sabido los antecedentes de la señora Bach, en el caso de que le encuentren culpable de estos delitos de los cuales le acusan, ustedes tenían que haber pensado muy bien y simplemente no ponerle en la papeleta. Pero la responsabilidad es de su partido, de su organización política y principalmente de su gobierno. Así de simple. Entonces, esto no es un tema judicial, nada más. Es un tema político. Y el origen de este problema es un origen político. Y la resolución que va a tomar esta jornada la Asamblea Nacional, esta resolución que va a tomar en esta jornada de viernes la Asamblea Nacional, es una resolución política, no es una resolución judicial, es política. Y todo lo que está alrededor del asunto Abad, evidentemente es un tema político. Hasta aquí el comentario. Me despido. Les deseo que tengan un lindo fin de semana. Le mando un abrazo, profe, y nos estaremos viendo.